Trin. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mis canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear, y traigo mis canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. ¿Cuáles fueron los hombres que hicieron la Revolución de Mayo de 1810? Tenemos que atenernos a la generación de Mayo. Generación se entiende por aquel grupo de personalidades que conviven una etapa contemporánea de nacimiento, de vida, de plenitud y que se destacan en una disciplina determinada. Los años de nacimiento que dan a luz a los hombres de la generación de Mayo son los años 1770 a 1780, la mayoría de ellos. Tenemos un Belgrano, 1776, San Martín, 1778, Moreno, 1778 también, y así cada uno de ellos, algunos un poquito mayores, como el caso de Cornelio Saavedra, como el caso de don Juan José Paso. Pero estamos hablando que hacia 1810 la mayoría de ellos tenían un promedio de edad de 30 años. Desde la época de su nacimiento hasta la época de su adultez política, el mundo internacional había vivido la Revolución Francesa, había ocurrido la Revolución Norteamericana, y estos dos hechos internacionales se conocieron en el Plata, sobre todo la Revolución Francesa, que fue conocida en España por la invasión napoleónica. El mismo Manuel Belgrano cuenta en sus memorias que él vivió hondamente y se empapó de estas ideas liberales, de las ideas de la Ilustración provenientes de la Francia revolucionaria. Todo esto tuvo honda repercusión entre esta élite del Plata. Pero a su vez también tenemos el pueblo llano, aquel que vivió y sintió la injusticia de los mandones, como los llamaban a los españoles, en los trabajos de la encomienda, los trabajos de la mita, los trabajos del llanaconazgo, la injusticia a la que se veía sometido el indígena. Todo esto hizo eclosión, y en 1810 vamos a ver qué cariz toma la actitud de cada uno de estos hombres. La primera Junta de Gobierno Patrio, o la Junta Provisional Gubernativa Superior del Virreinato, se conformó, como vemos en su presidencia, por el coronel del Regimiento de Patricios, don Cornelio Saavedra, que era potosino, había nacido en la Villa Imperial de Potosí, y era un hombre ya maduro. Algunos historiadores lo tildan de conservador. Quizás haya sido un revolucionario o quería la independencia, no sabemos si en forma revolucionaria, rauda. Sí, pretendía la independencia, pero de un modo gradual. Era un hombre atemperado, templado, y que pronto entonces chocó con el empuje juvenil de la parte más fogosa, llamados los jacobinos, que integraron la primera Junta de Gobierno Patrio, que estaba constituido por el grupo después denominado morenista, que estaba fundacionalmente integrado por Mariano Moreno, que fue designado como secretario de la primera Junta, abogado, nacido también en 1778, que era quizás el numen de ese grupo revolucionario, quizás la mente que fulguró y que en 7 meses que duró su transcurso en la vida pública argentina dejó plasmada la idea de una nueva república, de una constitución nueva, de un Estado nuevo y de un proceso de independencia contra los lazos que unían a nuestras tierras con España. Luego lo tenemos a Manuel Belgrano, que era el hombre más templado, pero a su vez también totalmente revolucionario, que tenía el proceso de mayo de 1810. Manuel Belgrano había venido de España con el cargo de
secretario vitalicio del consulado creado en el Virreinato del Río de la Plata y trajo toda la serie de innovaciones que los miembros de la Ilustración española y francesa planteaban para el desarrollo de los nuevos estados. El desarrollo de la agricultura, de la industria, del comercio, fueron todas ideas económicas traídas por Manuel Belgrano, quien fue quizá el primer economista de nuestro país. Y tenemos a aquel que brillara por su oratoria fogosa, temperamental, que faltara la palabra que le había precedido en la opinión del obispo Lué, con arrogancia, con la intemperancia propia de su juventud y de su espíritu pasional. Juan José Castelli, llamado el orador de la Revolución, primo de Manuel Belgrano. Estos hombres, más Bernardo de Monteagudo, un joven talentosísimo que había estudiado también en Chuquisaca, en la Universidad de Charcas, y que había se embebido de las ideas revolucionarias, de la Ilustración, y que era, por supuesto, una mente que ya tenía perfilado el ideario revolucionario, constitucional, libertario de las Provincias Unidas del Sur. Este fue el grupo primigenio. Tenemos la decisiva actuación de don Domingo French y de don Antonio Luis Beruti, aquellos que lideraban el regimiento de la Estrella, que fue el regimiento que manipuló la asistencia de los vecinos al Cabildo Abierto del 22 de mayo. Domingo French y Antonio Luis Beruti después tuvieron destacada actuación en las primeras manifestaciones de la Junta. Vamos a ver también cuál fue su posterior derrotero. El caso de Domingo Larrea, el caso de Juan Larrea y Domingo Mateo, dos comerciantes atildados españoles que se prestaron también a este proceso revolucionario de manera decisiva, uno desde el comercio, otro desde la provisión de los insumos, de los menesteres, de los bagajes necesarios para armar la primer armada que tuvo nuestro país. Un presbítero, un párroco, don Alberti. Alberti fue el único que en su condición de clérigo se negó o no participó de la firma de la orden de fusilamiento contra don Santiago de Liniers. Miguel de Ascuénaga pertenecía también a la parte más adinerada y potentada del Río de la Plata, y militar, el de carrera, también participó prestamente de las actividades morenistas. Este fue el grupo. Ahora veamos seguidamente cuál fue la actuación de cada uno de estos hombres que hicieron nuestro proceso revolucionario. Triunfo. Primero. Arriba triunfo, niña, vámonos donde, vámonos donde. Donde la luna sale y el sol se esconde, vámonos donde. Dime, niña bonita, ¿por quién presumes? ¿Por quién presumes? La cara del domingo tienes el lunes, tienes el lunes. La la ira, la la ira, la ira ira, la ira, la ira ira, la ira. Segunda. Las estrellas del cielo son 112, son 112. Con las dos de tu cara, 114, 114.
4 colores tiene la luna al agua, la luna al agua. Colorada celeste, blanca rosada, blanca rosada. La ira, la ira, la ira, ira, la ira, la ira, ira, la ira. En diciembre de 1810, un suceso banal, quizá baladí, fue la causal que motivó el desencuentro final del grupo morenista, del grupo saavedrista, en la llamada Primera Junta. El 5 de enero de 1810, un brindis en el fuerte de Buenos Aires hizo coronar simbólicamente, en un momento del brindis, con unas copas de más por parte del teniente don Anastasio Duarte, a Cornelio Saavedra y a su esposa con un brindis en honor del nuevo rey, del nuevo emperador de América. Esto molestó a don Mariano Moreno, quien en su carácter de secretario a cargo de la cartera de guerra de la Primera Junta, le fue denegado el acceso al fuerte para esa fiesta. Entonces, cuando se entera de este hecho, Mariano Moreno vuelve a su estudio y redacta el decreto de supresión de honores mediante el cual se le sacan los honores propios del cargo de presidente que provenían del virrey a don Cornelio de Saavedra y trata de un tratamiento equitativo e igualitario a todos los miembros de la Junta sin distinción de cargos. Esto produjo un hondo resentimiento en Saavedra, quien convocó a los diputados del interior, aquellos que habían sido llamados para formar el Congreso, para que integren la nueva Junta de Gobierno Patrio. Tras este acto, mediante el cual votaron los de capital más los del interior, Moreno presenta su renuncia. Y he aquí que le es adjudicada una misión a Inglaterra para buscar fondos y ayuda para la revolución y, subiendo a la fragata, muere a la altura del Brasil, quizá por un envenenamiento, quizá por una sobredosis de un emético, que era una especie de calmante que le fue suministrado por el capitán de la fragata. Lo cierto es que en marzo de 1811 y tras su alejamiento en diciembre de 1810 desaparece el numen de la revolución. Dicen que cuando Saavedra se entera de su muerte, que se supo en Buenos Aires recién en junio de 1811, dice: hacía falta tanta agua para apagar tanto fuego. Quedaron también para aquellos amantes de la historia las cartas que le remitía su esposa Guadalupe Cuenca y que fueron retomadas por la historiografía actual, donde la esposa de aquel secretario numen de la revolución le narraba en forma familiar cada uno de los avatares que iba produciendo la caída del grupo de Mariano Moreno. Cuentan que días antes de partir, ella, Guadalupe Cuenca, recibió un obsequio en su casa con un abanico negro, guantes negros y un velo negro con una nota que decía: señora, porque por su pronto estado sabemos que lo va a utilizar, va este presente. Queda entonces en la nebulosa la muerte de Mariano Moreno. ¿Fue muerte natural o fue muerte causada por Saavedra y sus seguidores? También Saavedra al poco tiempo entra en desgracia, 4 meses más le duró su frente de la Junta, grande ya llamada con la incorporación de los diputados del interior. Entra en desgracia y es perseguido durante 4 años por todo el interior del país por los porteñistas, ya liderados por don Bernardino Rivadavia. Muere y pide, quizás seguido por la sombra austera de Mariano Moreno, ser enterrado en el carro municipal, sin ningún cortejo, sin ninguna ofrenda floral, en la forma en que los simples ciudadanos eran depositados en el Camposanto. El caso quizás más patético de este proceso revolucionario lo hayan tenido Juan José Castelli y Manuel Belgrano. Juan José Castelli, aquel que
impuso la teoría de la revolución en el Cabildo Abierto del 22 de mayo, muere de un cáncer en la lengua. Valga paradoja, muere de un cáncer en la lengua aquel que había sido el primer orador de la revolución. Pero su hecho más destacable fue cuando estuvo al cargo como comisario del Ejército del Norte entre 1810 y 1811, en primer término hacerse cargo del fusilamiento del líder de la contrarrevolución, don Santiago Liniers, quien había sido también el caudillo del Río de la Plata cuando las invasiones inglesas. Allí, en Cabeza de Tigre, el 26 de agosto de 1810, la Revolución de Mayo comete el primer hecho de sangre, el fusilamiento de Liniers y sus seguidores en el Montecito de Córdoba. Sigue la expedición del Alto Perú y allí Castelli nuevamente va a cargo políticamente de la expedición al Alto Perú y logra los primeros triunfos de las armas patrias, Suipacha y el festejo del 25 de mayo de 1811 en las ruinas de Tiahuanaco. Allí, en la Puerta del Sol, donde había nacido el imperio y el pueblo inca, a orillas del lago sagrado de los mismos, el lago Titicaca, declara la libertad de los indios, la abolición de los trabajos forzados a los que eran sometidos los indígenas, publica esa libertad e igualdad de los indios en quechua y aymara y en castellano. Imagínense ustedes, hizo un acto del 25 de mayo al primer año de la gesta revolucionaria, nada más y nada menos que en presencia del viejo pueblo incaico, los collas, los aymarás, los diaguitas, todos a orillas del lago Titicaca, escuchando la arenga de Juan José Castelli, dándoles su libertad y declarándoles la igualdad con los criollos y con los blancos. Esta gesta de Castelli, prácticamente olvidada, le dio el furor con el que fue recibido por los españoles y por los criollos potentados en el Alto Perú, que prontamente armaron una serie de actos concomitantes que lo llevaron a la derrota de Huaki, que produjo también la caída del grupo porteñista. Y Manuel Belgrano, quien había sido el convocado por la Junta, siendo abogado, para ir hasta el Paraguay para tratar de conseguir la adhesión de la nación guaraní al proceso revolucionario. Él, como Juan José Castelli, al regresar a Buenos Aires, fueron llamados por la Junta Grande, por el posterior triunvirato, y fueron enjuiciados los dos mediante el juicio de residencia por su actuación. A alguien había que echarles la culpa. El juicio de Castelli lo llevó a la muerte, sin que se haya dictado su sentencia. 13 años posteriores recién tuvieron que pasar para que su viuda lograra que le fueran reconocidos sus sueldos caídos. Sabemos de Belgrano, murió pobre, la Junta, el triunvirato, la Asamblea no le reconocieron sus sueldos y luchó aún hasta su muerte para que le fueran devueltos los fondos que habían sido prometidos para la fundación de las obras pías, escuela, biblioteca, que él había comprometido con sus ingresos. De esta forma, los principales hombres de la revolución han desaparecido, prontamente devorados por la misma. Bernardo de Monteagudo, sin embargo, fue el encargado de llevar la tea revolucionaria con la gesta sanmartiniana en la independencia patria, en el camino hacia Chile y hacia el Perú, el centro neurálgico del poder español en América. La Revolución de Mayo de 1810, como anticipábamos, fue la única de las revoluciones dadas en Sudamérica que se mantuvo desde su establecimiento el 25 de mayo de 1810 hasta la total expulsión de los realistas españoles en la última batalla librada en suelo sudamericano. Pero entre 1810 y 1811, nuestra revolución tuvo su efecto expansivo y logró sacar a los realistas españoles de el actual territorio argentino y prefiguró lo que hacia 1880 sería el mapa central de la ya unida República Argentina. Si vemos la ciudad de Buenos Aires, foco de la Revolución de Mayo,
Establecida la primera junta o Junta Superior Gubernativa, tomó la decisión de realizar 2 campañas militares rumbo al Paraguay, a quien se puso a cargo del abogado hecho general exprofeso para esta campaña Manuel Belgrano, y la campaña al Alto Perú, la zona más rica del Virreinato del Río de la Plata y de la cual dependía económicamente gran parte de la subsistencia del virreinato. Allí se encomendó al general González Balcarce y como comisario de la primera junta fue el abogado Juan José Castelli, encargado político de esta campaña. La campaña practicada por Manuel Belgrano lo llevó a través de la Mesopotamia y es dable leer la parte anecdótica, vivencial, real de esta campaña en la hermosa novela que nos dejara la escritora hace poco tiempo fallecida María Esther de Miguel, Las batallas secretas de Belgrano. Porque hoy tenemos el complejo Zárate Brazo Largo para cruzar desde la Mesopotamia hasta la Pampa, pero en ese entonces hubo que hacerlo en barcos, en botes fabricados con el cuero del ganado que una gran estanciera que existía en La Bajada, la actual ciudad de Paraná, facilitó a Manuel Belgrano para poder transportar sus tropas desarrapadas, prácticamente desarmadas, que fueron uniendo la población autóctona criolla e indígena, dio forma a la ciudad de Curuzú, vadea Corrientes, vence en Campichuelo, que fue una desbandada paraguaya, y tuvo sus 2 derrotas en Tacuarí y en Paraguarí. Belgrano perdió militarmente la campaña, fue vencido por las tropas realistas españolas a cargo del gobernador Velasco, pero dejó la simiente de la libertad de la Revolución de Buenos Aires allí en suelo paraguayo. Paraguay se cerró y al tiempo declaró también su primera junta de gobierno y al año siguiente su libertad. Pero quizá esta campaña, la del Alto Perú, fue la más dramática de las practicadas por las tropas porteñas. Hasta allá, hasta Córdoba, la ciudad mediterránea, la ciudad clerical, la docta, por existir en ella la primera universidad fundada en suelo argentino, la Casa de Trejo, se fue González Balcarce, Ortiz de Ocampo, para derrotar la contrarrevolución que había encabezado nada más y nada menos que el líder de las invasiones inglesas, el caudillo del virreinato en su lucha de expansión contra los ingleses, el francés Santiago de Liniers y Bremont, que fue justamente condecorado con un título de nobleza en Buenos Aires. Liniers, junto al gobernador y al obispo de Córdoba, encarnaron la contrarrevolución para atacar Buenos Aires. Entonces la primera junta decide atacarlos en Córdoba y el pueblo se le unió a la Junta de Gobierno de Buenos Aires. Entonces Liniers es apresado tras intentar unir una contrarrevolución con el Paraguay, con el Uruguay, con Chile y con Lima para atacar Buenos Aires. Sin embargo, fue vencido, apresado y fue fusilado con sus principales secuaces y colaboradores, entre ellos el gobernador de Córdoba, pero le fue salvada la vida al obispo de Córdoba por su condición eclesiástica. Aquí, cerca de Cabeza de Tigre, en el Monte de los Papagayos, fue el primer acto de sangre de la Revolución de Mayo, cuando se lo fusiló a Liniers el 26 de febrero de 1810. Allí siguió el ejército auxiliar al Alto Perú, pasa por Tucumán, pasa por Salta, pasa por Jujuy, plegándosele permanentemente la población civil, la población aborigen y la población criolla, hasta lograr su principal
y su primer triunfo que consolidó esta marcha, la batalla de Suipacha, llevada a cabo el 7 de noviembre de 1810. Allí las tropas patriotas, al mando de González Balcarce, logran derrotar a los realistas. De tal manera pueden tomar Potosí, la famosa villa imperial de Potosí, donde estaba radicado la principal mina argentífera de todo el virreinato y del mundo, el Cerro de Potosí, de donde se extraía la plata que proveía al mercado español y europeo. En Potosí, por orden de Juan José Castelli, quien se hace cargo del ejército tras la batalla de Suipacha, son ejecutados los principales jefes y caudillos españoles que organizaban la defensa realista contra el ejército auxiliar porteño. Sáenz, Córdoba son fusilados en la plaza principal de Potosí por orden de la Junta de Gobierno de Buenos Aires. Aquellos que tan sangrientamente habían reprimido la revolución del 25 de mayo de 1809 en La Paz, en Chuquisaca y en Cochabamba, fueron fusilados en Potosí. Luego, el ejército sufre su gran derrota que logra crear el límite que finalmente va a separar a la Revolución de Mayo del Virreinato de Lima o del Perú. Aquí en Huaqui, a orillas del lago Titicaca, uno de los lagos más altos del mundo y el lago sagrado de los incas, es totalmente derrotado la tropa de Juan José Castelli a manos de los españoles realistas. Este fue el límite entonces implantado y hasta donde llegó en su fuerza expansiva hacia el norte nuestra Revolución de Mayo. Este derrotero llevado adelante por el primer ejército auxiliar luego dio una zona de guerra permanente entre el Alto Perú y Jujuy y Salta, una zona de frontera caliente. Se dividió prácticamente el territorio entre el Alto Perú, Lima y Buenos Aires en esta zona de la quebrada de Humahuaca, donde a la postre se le deja la defensa a los infernales de Güemes con su guerrilla, porque la revolución entendió en la cabeza de su principal estratega militar, José Francisco de San Martín, que era imposible llegar a Lima por esta vía de Humahuaca y que era menester entonces hacerlo, cruzando la cordillera de los Andes por la provincia de Mendoza y llegar por mar a Lima para atacar este centro neurálgico español, empresa que se logró entre 1821 y 1823. En diciembre son arcabuceados en la plaza principal de Potosí, frente al Palacio de la Moneda, los cabecillas de la resistencia realista que tanta sangre habían derramado contra los revolucionarios del suelo sudamericano. Sáenz, Córdoba son arcabuceados junto a los seguidores y principales cabecillas, y el resto, por orden de la Junta, son expatriados a las provincias del sur de Salta y de Jujuy. La derrota vino finalmente desde el campamento de Laja en la batalla de Huaqui. Allí las fuerzas de Juan José Castelli y de González Balcarce y Viamonte son finalmente vencidos en noviembre de 1811 y allí comienza el repliegue del ejército auxiliar del Alto Perú. Desde allí 7 intentos hubieron contra la provincia de Salta y de Jujuy para penetrar en suelo actualmente argentino por parte de las fuerzas realistas provenientes de Lima y del Alto Perú. Todas ellas fueron rechazadas ya en este límite. En realidad se había perdido el Alto Perú. Mayo de 1810. Hay figuras, hay personajes que indudablemente han participado en esta gesta revolucionaria y que han dado luego quizás su vida, su ejemplo, su patriotismo en la negada lucha por la libertad y la independencia.
Pero vamos a pintar un poco cuál era el cuadro social de la época. La sociedad colonial estaba fuertemente estamentada, no habiendo nobleza prácticamente en el Río de la Plata. Este lugar lo ocupaban los españoles peninsulares, luego estaban los criollos, después venían las castas, que eran la cruza entre los diversos segmentos étnicos, los mestizos, los mulatos, los zambos. Luego venían los indios, que tenían la incapacidad reconocida por las leyes de India y debían ser tutelados por los españoles. Y por último encontrábamos el segmento proveniente del África en condición de mano de obra esclava, la población negra, que en un número aproximadamente de 25.000 se hallaban en suelo argentino hacia la época de la Revolución. Buenos Aires era prácticamente una aldea, no tenía más que 12, 15 cuadras desde el fuerte hacia el centro. Después eran chacras, eran predios aledaños, suburbios, poblado por criollos que proveían al centro de la leche, de las verduras, de las hortalizas y de todo tipo de producción necesario para su consumo diario. Esta fue la mano de obra con la que contaron los ejércitos patrios para, junto a los patricios porteños, como Juan Galo Lavalle, enfrentar la dura lucha de la independencia. Los otros eran pueblos prácticamente esmirriados, volcados a lo largo de esa gran pampa, de esa gran llanura de la Mesopotamia, de los bosques de la Mesopotamia, y el sur pampeano, desde Buenos Aires hacia el sur, estaba por supuesto ocupado por las naciones aborígenes, lo mismo que el norte, en lo que actualmente es Formosa, el norte del Chaco, parte de Santiago del Estero y de Salta, estaba aún incivilizado por parte de las naciones provenientes de España en su conquista y colonización. O sea que prácticamente era un desierto donde estaban esparcidas estas suertes de poblaciones. Ahora, ¿cómo encaró la historiografía la suerte de la Revolución de Mayo y cómo en 200 años que va a cumplir, en nada más que 2 años, se habló tanto de la Revolución, se escribió tanto, corrió tanto río de tinta y dio versiones para absolutamente todos los gustos literarios? Vamos a hacer una suerte de paneo por la principal bibliografía que habla de la Revolución y a la cual podemos acudir para entender los distintos puntos de vista. Por supuesto, en la primera parte de la Revolución tenemos la historia contada sobre la persona de Mariano Moreno por parte de su hermano Manuel Moreno, que fue la primera biografía que se conoció en el Río de la Plata sobre uno de los prohombres de la Revolución. Mariano Moreno, escrito por su hermano Manuel Moreno, que fue como secretario de él en la legación que llevó a la postre a la muerte de Mariano Moreno y que fueron por la ayuda de Inglaterra en armas y en reconocimiento. Después tenemos la historia de don Vicente Fidel López, en su gran obra La historia de la República Argentina. En 8 tomos cuenta una historia narrada principalmente por boca de su padre y de su tío, quienes le contaron los principales días de la Revolución. Tenemos en cuenta que don Vicente Fidel López se autodenominaba el hermano del himno. ¿Por qué? Porque su padre, don Vicente López y Planes, había sido el autor del himno, nuestra canción patria, y a su vez fue como auditor y secretario de la expedición auxiliar al Alto Perú, aquella que nombrábamos estaba comisionada por don Juan José Castelli. Tenemos la monumental obra documentada de don Bartolomé Mitre, que en 2 grandes divisiones cuenta la emancipación argentina. La historia de Belgrano, de Bartolomé Mitre, que cuenta documentadamente todo el proceso de la Revolución de Mayo. Se opuso firmemente a la historia oral contada por Vicente Fidel López. Hoy debemos tomar de ambos grandes
historiadores del siglo XIX que tuvo nuestro país para poder entender la suerte de nuestra revolución. Tenemos también la Crónica Argentina, dirigida por Pérez de Amuchastegui, que cuenta y una cronología completa del proceso revolucionario y de la historia argentina, pero a su vez salpica con una suerte de anécdotas que muestran las vivencias del Río de la Plata, como aquel de los famosos chasquis, de los cuales ustedes conocen en la capital federal la avenida Gaona. Gauna era el nombre del chasqui que trajo la noticia a la Junta de Gobierno Patrio del reconocimiento de esa Junta por parte del Cabildo de la ciudad de Salta. La avenida de el Chasqui Gauna, que con el tiempo los porteños transformaron en la avenida Gaona. Luego tenemos actualmente la historia tan conocida de los mitos de la historia argentina dirigida y escrita por Felipe Piña. También una historia muy bien documentada, muy bien narrada, con una prosa totalmente actual que la hace muy accesible para nuestro entendimiento. También tenemos, por supuesto, que recorrer obligatoriamente los escritos de Mariano Moreno, escritos políticos y económicos que fueron aquí recopilados por Norberto Piñeiro, quien ordenó y prologó este libro. Esta edición de 1937, por ejemplo, nos trae todos los escritos de Mariano Moreno y entre ellos el famoso Plan Revolucionario, escrito por el secretario de la primera Junta sobre los 9 puntos que le indicó don Manuel Belgrano por mandato de la Junta. Tenemos un libro nuevo también, La infancia de los próceres, que cuenta cómo vivieron sus primeros años de vida esta generación de Mayo que habían nacido entre 1770 y 1780. Interesante para comprender la psicología de estos niños que a la postre fueron los hombres de Mayo. También tenemos esta obra magnífica de Eduardo Belgrano Rawson, Las noticias secretas de América. Es una historia sumamente interesante y completa de un montón de vicisitudes y hechos que hacen comprender cuál es la real actuación de los hombres por encima de las formalidades en procesos como el de la Revolución. Y una obra que es de pila, de Andrés Rivera. Creo que el mejor novelista argentino de nuestros días, vive en Córdoba. La Revolución es un sueño eterno, que cuenta en forma supuestamente autobiográfica los días de Juan José Castelli, el orador de la Revolución, aquel que falleciera de un cáncer en la lengua en los últimos días de su vida, que fuera procesado por la Asamblea por su desenvolvimiento al frente del Ejército del Norte. Estos son algunos de los libros que cuentan. Luego tenemos, por supuesto, el clásico del revisionismo argentino, la obra de Historia Argentina de José María Rosa, complementada luego en 17 tomos. También sumamente interesante para conocer el punto de vista revisionista de nuestra historia argentina. De una u otra ideología o vertiente, queremos en este ciclo nada más que demostrarle de una manera amena los distintos puntos de vista que nos acercaron a nuestro proceso revolucionario, origen de nuestra patria. Dos hechos anecdóticos que siempre, curiosamente, la gente pregunta. ¿Hubieron paraguas el 22, el 25 de mayo en Buenos Aires? Bueno, el gran gordo escritor argentino, fallecido no hace mucho, Osvaldo Soriano, hincha de San Lorenzo, tiene una hermosa narración que habla sin escarapelas ni paraguas. Él refiere que no hubieron paraguas en la semana de mayo, porque aún no se habían importado a Buenos Aires. Sin embargo, en Mitos de la Historia Argentina, Felipe Piña habla
y cuenta que archivos encontrados en el Archivo General de Buenos Aires ya existían paraguas en Buenos Aires, que en 1795 ya una tienda los tenía para venta entre la clase principal porteña. Otro tema que siempre recuerda los cuentos de la primaria es el llamado a través de las campanas del Cabildo. Pues bien, está acreditado de que el Cabildo del 25 de mayo no tuvo campanas, o existía la campana pero estaba sin badajo, que había perdido 2 años antes y aún no se había repuesto. El mismo Cabildo, tal cual como se lo encuentra ahora, se llamaba Cabildo, Justicia y Regimiento. Era sede de las autoridades municipales porteñas, también de la justicia representada por los alcaldes de primero y segundo voto, y regimiento por los regidores que tenían a su cargo el abasto y el gobierno de la ciudad. Pero también era cárcel, y allí eran colgados los cadáveres de los ajusticiados o ahorcados por el verdugo, que era un cargo hereditario dentro de la autoridad del Cabildo. También tenemos el caso de las escarapelas. Existieron las escarapelas, fueron celestes y blancas. Mitre sostiene en su obra sobre Belgrano que sí, se repartieron cintas celestes y blancas. Sin embargo, parece que estas cintas con estos colores recién aparecen en el Club de Moreno, que estaban conformados por los seguidores de Moreno, pero que recién comenzaron a distinguirse en 1811 con estos colores. Lo cierto es que aparentemente los colores de las cintas que con un fuerte empujón con su caballo el coronel Domingo French del regimiento La Estrella sacó de una tienda de la Recoba para distinguir a los criollos revolucionarios, fueron cintas de colores encarnados o rojos y colores blancos. Con estos 2 distintivos colores fueron reconocidos los patriotas revolucionarios de los españoles peninsulares y realistas, que estos últimos no fueron dejados entrar al célebre Cabildo del 22 de mayo que a la postre obligó la creación de nuestra primera Junta de Gobierno Patrio. Estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mis canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear, y traigo mis canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear.